Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG. Estamos en el episodio número 105 de la temporada 4. Recuerden que estos podcasts tienen la única finalidad de difundir nuestra querida especialidad, que es la gastroenterología, y son realizados por la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Quiero agradecer a los laboratorios de educación médica continua, que sin ellos no podríamos hacer posibles estos podcasts y muchos de los eventos de nuestra sociedad. En este podcast, que es el 105, hablaremos de probablemente una enfermedad que pocos habremos escuchado y que apenas comenzamos a escuchar en los recientes años, que es el síndrome de alfa-gal, que es la abreviación de galactosa 1,3-alfa. Decidimos hablar de este tema ya que hasta el 89% de los proveedores de la salud desconocen totalmente este síndrome, me incluyo entre ellos, apenas lo comenzamos a escuchar. No existe un etiquetado en la industria alimentaria para el alfa-gal, porque prácticamente es una alergia que vamos a hablar un poquito más adelante. Y más importante, desconocemos la frecuencia en nuestro país. Está infraestimada. Para eso hemos invitado a dos médicos muy conocidos por todos ustedes. Comenzaré por presentar al doctor José María Remestroche. Él es jefe del Departamento de Fisiología Digestiva del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, es SNI3, y pues es el actual vicepresidente de nuestra querida sociedad. Y conocido por ustedes también, el doctor Norberto Chávez Tapia. Él es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Médica Sur aquí en la Ciudad de México, y él es el SNI2. Muchas gracias, Norberto y Chema, por su amable aceptación para presentar en este podcast. Gracias, Luis, por la invitación y bueno, un placer acompañarlos, al igual que compartir con Norberto este interesante podcast. Muchísimas gracias a la asociación y a todos ustedes. Y bueno, comencemos con las preguntas. Vamos a comenzar con José María. ¿Qué es la galactosa alfa 1,3 galactosa y dónde la podemos encontrar, José María? Gracias, Luis. Yo creo que primero, y antes de explicar qué es esta azúcar o oligosacárido, me gustó mucho esto que dijiste al principio, hablar de una entidad emergente que es una alergia, no es una intolerancia, es una alergia, y recuerden que las alergias por definición van a estar mediadas por inmunoglobulina E. En este caso en particular, esta alergia se desarrolla a un oligosacárido, un azúcar que está presente en la mayoría de los mamíferos, excepto los primates, que es la galactosa alfa 1,3 galactosa. Este oligosacárido se encuentra principalmente en las carnes rojas como la vaca, el cerdo, el cordero, el venado y sus derivados. Y con derivados me refiero a productos lácteos, pero también a geles como pudieran ser gelatinas que se pueden estar utilizando en la fabricación de algunos medicamentos, incluso de algunas vacunas. Entonces, es un azúcar presente en la mayor parte de los mamíferos, excepto los primates. Muchas gracias, José María, por tomarle respuesta. Y pues bueno, ahora vamos con la segunda pregunta para Norberto. ¿Cómo se desarrolla este síndrome? Fíjate que es una enfermedad como entidad biológica muy interesante porque parece ser que no es como otros tipos de alergias. En este caso existe una sensibilización primaria, la cual está determinada por la picadura o mordedura de un grupo de garrapatas. Existen 2, 3 especies de garrapatas que lo pueden ocasionar. Y que además es muy interesante porque no solo es el tipo de garrapata, sino una especie de adyuvante que tienen y que hacen que la respuesta alergénica se incremente, porque no solo es la presencia de la garrapata, los tipos de garrapata tienen un adyuvante que promueve o despierta una sensibilidad cruzada, por llamarlo así, o por una sensibilidad de estos epítopes que se encuentran en la carne. Entonces, es una condición obligada prácticamente que exista esta picadura, y a partir de ahí la ingesta o exposición primordialmente alimentaria a este tipo de alimentos
es lo que lo condiciona. Ahora, la situación importante es que esta garrapata es ubicua, o sea, está descrita en África, está descrita en América, está descrita en Europa, es muy característica del sureste de Estados Unidos, pero pues justo como platicábamos ahorita, hay registros en el resto de América, incluyendo pequeños y potenciales reportes en México, ¿no? Justo, pues bueno, esta es la importancia de platicar de este síndrome, porque efectivamente se desarrolla por la picadura de un insecto y después nos hacemos alérgicos a todo lo que provenga de un mamífero. Y posiblemente, como lo platicamos hace unos momentos, esto lo pudimos haber visto en consulta alguna vez, pero no le hemos hecho caso. Y bueno, José María, la siguiente pregunta es, ya Norberto nos dejó claro que una picadura de garrapata puede hacer que desarrolles esta enfermedad. ¿Hay alguna otra manera de desarrollar esta enfermedad o solo por la mordedura de la garrapata? Es muy interesante y en esto coincido con Norberto, esta entidad emergente con mecanismos todavía que están empezándose a describir. Sí, el factor de riesgo más importante es la exposición a la mordedura de la garrapata. Incluso se reporta que mientras más veces te expongas a la picadura, mayor probabilidad de ser o de tener o de mostrar esta respuesta cruzada mediada por IgE. Y aparentemente es la saliva de la garrapata puede contener este oligosacárido y a partir de esa exposición repetitiva se sensibiliza el cuerpo para que en las siguientes ocasiones que se exponga por vía alimentaria aparezca los síntomas. Pero me parece interesante porque el factor de riesgo más importante es la picadura o vivir en zonas donde potencialmente está la garrapata. Estos reportes iniciales, como mencionó Norberto, vienen del sureste de Estados Unidos, estados muy puntuales como Virginia, pero cuando estábamos haciendo esta revisión nos dimos cuenta que esta garrapata está presente seguramente en México, desde el centro hasta el sureste del país. Pero también es muy interesante que deben haber otros factores. Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos que evalúan la seroprevalencia de anticuerpos contra alfa-gal, de repente reportan que hay sujetos que pueden tener anticuerpos positivos, pero no haber desarrollado la enfermedad. Entonces, seguramente habrá algún otro factor, algún otro adyuvante que no conocemos. Me refiero a, lo platicábamos también al principio, que pudiera ser un símil de lo que pasaba con la enfermedad celíaca, que después nos dimos cuenta que había haplotipos, susceptibilidad genética que de repente hace que se exprese la enfermedad o no. Entonces, seguramente los hay, aunque no están descritos al momento, ¿no? Bueno, creo que con tu respuesta nos has abierto una pregunta que se me genera en la cabeza y le haré en este caso a Norberto. Yo sé, Norberto, que a lo mejor es una pregunta muy difícil y no puedes responderla, pero ¿existen casos reportados en México? ¿Tenemos algo de epidemiología en México sobre esto? Fíjate que la pregunta es difícil, la respuesta es fácil, porque pues buscamos en las bases de datos indexadas y no viene. O sea, yo exprofeso la enfermedad propiamente, no la encontré reportada. El hecho de que dos expertos como ustedes, que seguramente ven estos casos con más frecuencia, que yo veo más problemas hepáticos, no lo vean en su consulta, indica probablemente que tampoco existe. Es decir, si en centros terciarios con gente de alto volumen no estamos viendo este escenario, probablemente se nos ha pasado por enfrente, como mencionamos. O sea, que un paciente llegue al consultorio y nos diga que tiene alergia a la carne, nunca nos había hecho pensar en esta patología. Entonces, bien comentaba el doctor Remestroche, existe un subdiagnóstico y probablemente todo un área de interés para poder explorarla en el futuro. De momento yo no encontré nada y me robo nada más una referencia que nos hizo el doctor Remestroche sobre un reporte de una picadura de una garrapata que podría estar relacionada con esto, pero de un paciente que estuvo en México y se fue a Estados Unidos. Pero en términos reales, hablando de casuística de esta entidad, sin duda no, y platicaremos posteriormente porque el diagnóstico pues, también es algo limitado, ¿no? Muchas gracias, Norberto, por tu amable respuesta. Y bueno, me abres también paso a la siguiente pregunta. Hablas de que es una alergia, pero ¿por qué los gastroenterólogos, Chema, debemos estar pendientes de este síndrome? ¿Qué síntomas gastrointestinales pueden tener o por qué se está recientemente publicando esta enfermedad en los journals de gastroenterología? Pues aquí lo interesante y también abundando en la pregunta anterior, yo creo que a partir del reconocimiento de este síndrome, seguramente tenemos en mente esos pacientes, como mencionaba el doctor Chávez, que nos dicen soy alérgico a la carne y me salen ronchas y de repente tengo urticaria, tengo problemas respiratorios y a veces diarreas explosivas.
Seguramente por el consultorio han pasado algunos de esos pacientes. Curiosamente, esta garrapata es la misma garrapata que puede transmitir otras enfermedades como riquecias, enfermedad de Lyme, erliquiosis. Y yo sí recuerdo tener algunos pacientes que vienen aquí con el supuesto diagnóstico de enfermedad de Lyme y a lo mejor no tienen Lyme, pero a lo mejor sí tenían alfa-gal. Esos síntomas digestivos, y es bien interesante, una reacción alérgica típica es esa que da la reacción cutánea, o sea, el 60% de los pacientes tendrán urticaria, datos incluso de anafilaxia, pero se reporta que un 40% de los pacientes solamente tienen molestias digestivas. Y se parece mucho a un episodio de exacerbación, por ejemplo, de intestino irritable. Dolor abdominal, inflamación, distensión, diarrea, que puede durar algunos días y que ahora, con el conocimiento de esto, pues cada vez que tengamos un paciente que tiene manifestaciones cutáneas o la sospecha de una alergia alimentaria, normalmente nos enfocamos mucho a alergias de alimentos bien reconocidos, como puede ser la proteína de la leche de vaca o incluso el trigo. Ahora, seguramente tendremos que preguntar si esto coincide con la exposición a alimentos, a carnes rojas, específicamente res, puerco, venado o sus derivados. Entonces, es una entidad emergente en nuestra consulta y yo lo limitaría a esos pacientes que tenemos ese síndrome doloroso abdominal que coincida con diarrea de causa inexplicable, ¿no? Digo, tú lo investigaste cuando comenzó la celíaca aquí en México, José María, pero me parece que es como una historia similar, ¿no? De que se empieza a hablar de una enfermedad y que muchos no la conocemos y que la confundíamos con algunas enfermedades comunes gastrointestinales. Y bueno, a ver, una pregunta que creo que no es tan difícil para Norberto, creo que es sencilla de responder. ¿Cómo podemos diagnosticarla y con qué enfermedades gastrointestinales la podemos confundir? Y yo creo que lo más importante, yo creo que este podcast en particular justo es la herramienta necesaria para poderla diagnosticar, porque si no la pensamos, evidentemente nos pasa enfrente de las narices y no nos damos cuenta y la confundimos con intestino irritable, con intoxicación alimentaria, porque se presenta entre 1 a 2 horas de haber sido expuestos y no pocas veces a que el paciente inventa algún síntoma, porque pues, en nuestro armamentario intelectual no lo teníamos presente. Entonces yo creo que lo primero evidentemente va a ser pensarlo. Siempre el tema de la repetición a la exposición va a ser algo importante, porque digo, creo que a todos nos han hecho daño los tacos de suadero aquí en la Ciudad de México, pero que si repetidamente te está ocurriendo, probablemente sea un entorno o un contexto en donde la probabilidad preprueba incrementa la posibilidad de diagnóstico. Y después, pues viene una parte que es compleja porque hay muy pocos laboratorios en México que lo hacen. Sobre texto de esto me puse a investigar y aquí en el hospital sí lo hacen, o no se hace en México, se manda afuera a un proveedor externo y miden IgE para carne de res, para cordero y para cerdo. E incluso tienen IgE para alfa 1,3 anti-IgE 1,3 alfa galactosa. Y vaya, existe una prueba y esta prueba es razonablemente eficaz. El tema es que evidentemente pues, no lo pensamos y probablemente en unas fases iniciales sea costosa. Sí, digo, a ver, tenemos la ventaja aquí en Médica Sur de que lo que pedimos prácticamente nos lo mandan a hacer a Estados Unidos si es que el hospital no lo tiene, ¿no? El problema posiblemente sea en todo el interior de la República, que a lo mejor va a ser un poco difícil de encontrar. Pero bueno, ya nos dijiste, José María, muy claro que es alergia a la carne, ¿no? Típicamente los pacientes presentan síntomas con la carne. Creo que ahí al principio tocaste un poquito de esto, pero además de la carne, ¿alguna otra cosa puede presentar síntomas en estos pacientes? Sí es importante porque justo en esta duda que muchos de nuestros pacientes, sobre todo con intestino irritable o diarrea funcional, tienen, estas supuestas alergias como a muchas cosas, es muy puntual que es una alergia que va a provenir básicamente de carnes rojas, de animales como la res, el puerco, el venado, pero también sus derivados. Y cuando uno piensa en derivados, evidentemente pues están todos los productos lácteos, ¿no? La leche, los quesos, las cremas, pero lo que es muy interesante es que en la industria alimentaria muchos de estos derivados de estos animales se utilizan con otros fines. Por ejemplo, la gelatina, que la gelatina se obtiene de los porcinos, es uno de los alimentos que puede tener una alta concentración de alfa-gal.
o por ejemplo, se utiliza como vehículo para darle consistencia a algunos fármacos. Y por ejemplo, en una revisión se describe que quizás las enzimas pancreáticas, algunas vacunas, algunos fármacos puedan estar elaborados con este oligosacárido. Incluso, por ejemplo, revisaba yo también en estos días que las prótesis bovinas que se puedan estar utilizando en la cardiología intervencionista, si tienen esta oligosacárido, también puede desencadenarlo. Entonces, no es nada más lo que se ingiere, sino el contacto. Por ahí hay reportes anecdóticos de que el tocino, cuando se está friendo, estas partículas volátiles de alfa-gal en un sujeto desensibilizado pueden desencadenar molestias, que bueno, pues es muy interesante, ¿no? Sí, justo creo que es una patología compleja por lo que tú dices, ¿no? Sí, muchos de las cosas que usamos, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención es que las cápsulas recubiertas de muchos medicamentos podrían tener alfagal por esto que hablas de las gelatinas que se utilizan para hacerlo. Y bueno, ahora que me puse a leer un poco de esta enfermedad, me di cuenta que los oncólogos empezaron a describir algunas cosas con ciertos fármacos, como el cetuximab. ¿Qué importancia tiene para la oncología este síndrome, Norberto? Sí, fíjate que pues, no es pequeño, dado que pues, el cetuximab es un fármaco que se ocupa cáncer de colon, cabeza y cuello, es una terapia más o menos frecuentemente utilizada, y ciertos estudios varían, pero en general describen que la prevalencia de anticuerpos en este tipo de pacientes puede ir del 2 al 9%, que no es despreciable, honestamente. Y lo más interesante de esto es que el 17% de estos, a su vez, pueden tener reacciones adversas grado 3, o sea, no poco. Entonces, sí, existe un interés cada vez más importante sobre poder hacer medición de anticuerpos, y yo creo que esto va a depender mucho de cuestiones epidemiológicas de cada región, pero sí está poniendo el dedo en la llaga sobre la necesidad de buscarlo en este grupo de pacientes en particular, porque, pues, insisto, casi 1 de cada 5 podría presentar una reacción adversa grave. Es una situación que va a poner en riesgo la salud de los pacientes que per se es compleja, ¿no? Sí, justo, o sea, fue lo que yo leí, que se empezó a sospechar, de hecho, se empezó a hablar de este síndrome por algunos pacientes que tuvieron reacciones graves por este fármaco y este fármaco contiene esta molécula. Muchas gracias, Norberto, por tu respuesta. Y bueno, leí otra que me voló un poco la cabeza cuando la estaba leyendo, porque leí de la seropositividad IgE para alfa-gal y riesgo cardiovascular. Leí ahí un poco, no sé, José María, si nos podrías aclarar un poco esto, porque esto genera preocupación. Bueno, a mí me generó preocupación. Yo creo que aquí lo importante, primero es comentarlo y decir que es una condición benigna hasta el momento, es una condición donde esta alergia, esta intolerancia, esta sensibilización, incluso puede pasar con el tiempo, o sea, eso es importante mencionarlo, aunque no hay un fármaco como tal, aparentemente el dejarse de exponer a la picadura y de sensibilizarse, por ahí incluso se recomienda trabajar con los alergólogos, puede hacer que de repente se pueda recuperar esa tolerancia a este oligosacárido. Y en ese sentido, epidemiológicamente, sobre todo en un par de cortes, una en Estados Unidos y otra en Australia, coincide que aparentemente aumenta el riesgo cardiovascular y se hipotetiza que esta infiltración de mastocitos, esta reacción de inmunoglobulina E en el tracto digestivo, lo que finalmente produce el dolor, la diarrea, la urticaria, es la liberación de histamina por los mastocitos y esto es algo que pareciera que también puede tener algún efecto a nivel cardiovascular en las placas de ateroma, promoviendo quizás un mayor depósito. Entonces, se reporta, yo lo tomaría con alguna reserva, habrá que ver sobre todo el grupo de edad de pacientes, seguramente va a haber algún otro factor que explique este riesgo cardiovascular, pero bueno, no sería tampoco la primera vez que un agente infeccioso se asocia a riesgo cardiovascular, ¿no? Ya por ahí en los 90 hablaban mucho de la clamidia y el efecto, o el micoplasma. Entonces, bueno, habrá que estar con las antenas encendidas a ver qué nos dice la literatura y la evidencia científica en los siguientes años, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José María. Bastante clara tu respuesta. Y finalmente, digo, no hay mucho más que preguntar de este síndrome. Creo que ya nos dijo aquí Norberto que en Médica Sur hacen esta prueba. Pero ¿sabes, Norberto, si en otro lugar o algún otro laboratorio hace estas pruebas de IgE para alfagal para diagnosticar esta enfermedad?
Fíjate que es una buena pregunta. Yo creo que en términos generales sí, porque al ser un proveedor externo, ellos tienen múltiples contactos alrededor del mundo incluso, ¿no? Entonces yo pensaría que sí. Obviamente va a ser un trabajo más laborioso si no estás en el hospital o en la institución de laboratorio de salud, pero sí, tocar la puerta me parece que va a ser indispensable si queremos empezar a ahondar más en este tema, sin duda. Perfecto. Pues muchas gracias a ambos por sus excelentes comentarios. Y bueno, finalmente siempre cuando terminamos un podcast, nos gusta que ustedes nos dejen dos perlas, sus dos pensamientos principales sobre esta enfermedad para nuestro auditorio. No sé si podíamos empezar con alguno de ustedes, el que ustedes gusten. Norberto, adelante. Pues va a sonar extraño, pero yo creo que es importante para toda la asociación, y mi pensamiento muy rústico es que al perro viejo se le pueden enseñar trucos nuevos. O sea, creo que nosotros tres somos los perros viejos que vimos una enfermedad que de verdad es súper interesante, que siempre se aprende. Nos enseñaste mucho con este podcast, Luis, y obviamente le enseñamos al resto de la gente sobre una entidad en donde se nos pasa por enfrente y no nos damos cuenta. Entonces, mi pensamiento es que siempre hay que estar abiertos a las nuevas cosas y estar muy actualizados como lo están haciendo ustedes. Gracias, José María. Pues añadiría que en este constante aprender y exponerse a nuevas entidades, creo que a partir de hoy seguramente tendremos ya las alertas puestas. Es importantísimo que se difunda con el podcast, sobre todo para que esta información llegue como tiene que llegar a los pacientes. Curiosamente, hay más publicaciones de Alpha-Gal en los medios electrónicos, que lo que hay en evidencia científica. Entonces, que tengamos esto y decirle la próxima vez a un paciente, pues sí, es probable que seas alérgico a la carne roja porque está descrito este síndrome, que ahora podemos incluso establecer la asociación causal y que además pudiéramos tener una prueba. Pero si no tenemos la prueba, y yo hablo un poquito también en este contexto del costo y la disponibilidad, el tipo de entidad nos va a poder hacer muy fácil decirle al paciente, bueno, no te expongas, seguramente esto es algo que va a ir pasando con el tiempo y es en este grupo de enfermedades emergentes el poder también un poquito ponerse del lado del paciente y decir, bueno, de repente hay cosas que nosotros no sabemos o no sabíamos y reafirmarle cosas que a lo mejor hace 4 o 5 años nos vienen diciendo los pacientes que no les creemos. ¿Tengo alergia a las carnes rojas? La respuesta hoy va a ser probablemente sí, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper interesante. Creo que este tipo de podcasts son muy importantes para nuestra asociación y nuestros médicos, pero también que llegue al público en general, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos. La finalidad de poner este podcast es concientizar sobre la enfermedad, porque creo que existe poca conciencia. Pero además de esto, la asociación, recuerden que nos gusta educar. Entonces, nuestro siguiente webinar, que es un webinar en conjunto con el ACG, la doctora Sala Marguil, que es la quien escribió estas guías, nos dará una extraordinaria presentación sobre esta enfermedad. Vamos a ahondar un poco más de esta enfermedad y los invito a que estén pendientes de este webinar conjuntos del ACG AMG. No me queda nada más que agradecer su tiempo a José María y a Norberto para prestarnos tiempo de su ocupada agenda para hablar y concientizar un poco de esta enfermedad. Muchas gracias, buenas tardes por todo. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Innovación, Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.